estar hoy aquí en Santander en Tiempo de Arte, un espacio que celebra el poder del arte como transformador cultural, social y empresarial. Soy Marco Delgado, soy empresario y coleccionista de arte, actual director de vinculación de la Asociación Empresarial México-España y en representación a la licenciada Ángela de Miguel, presidente de nuestra asociación y candidata a la presidencia CEPIMES COE España, les damos la más cordial de las bienvenidas. Asimismo, me desempeño como vicepresidente de COMPECER, organismo de certificación internacional con presencia internacional. Hoy tengo el honor de moderar una mesa de diálogo con 3 líderes que representan 4 dimensiones clave en el ecosistema contemporáneo: cultura, sostenibilidad, cultura organizacional e industrial. Les presento a Juan Alberto García de Cubas, fundador de la Fundación Cultura en Vena, organización que acerca el arte a hospitales y zonas rurales, entre otros ecosistemas, siempre promoviendo el arte como activo en salud. Así también a Ana Sastre Gómez, directora general de Formaspac Upcycling Group, empresa pionera en economía circular que convierte residuos en soluciones sostenibles mediante creatividad y tecnología. Y Antonio Pérez, director general de IMEM Ascensores, firma internacional de ingeniería que integra innovación, diseño y sostenibilidad en entornos urbanos, verticales e involucra sustancialmente el arte dentro de la cultura laboral en su empresa. Iniciaremos primero con Juan Alberto García de Cubas, Fundación Cultura en Vena. En el caso de Juan Alberto, quisiera iniciar con las 2 preguntas iniciales que en tu presentación tú nos responderás. ¿Qué tipo de transformación emocional o social han presenciado ustedes al introducir el arte en los contextos de vulnerabilidad? ¿Y cuál es, desde tu experiencia, el valor real que tiene la cultura para la salud y el bienestar de las personas? ¿Y qué implicaciones podría tener su integración en el ámbito empresarial? Adelante, estimado Juan. Muchas gracias, Marco. Primero de todo, muchísimas gracias a Tiempo de Arte, a Merche, por ser capaz de cocinar un congreso de estas características por 4 año consecutivo. Yo sé lo que significa ese tipo de gestas épicas, así que enhorabuena y larga vida. Me he sentido muy a gusto en todo el proceso y, por supuesto, aquí en este escenario con estos compañeros del mundo de la empresa, de la alta empresa, de diferentes procedencias, diferentes generaciones y diferentes proyectos, pero todos ellos con un alcance enorme. He preparado un decálogo porque, claro, aterrizar en un entorno como este, donde el valor de la empresa es tan esencial, y arrancar una mesa desde la cultura es toda una responsabilidad. Y lo que quería era plantear de dónde viene el título de esta conferencia, es decir, por qué conectamos la cultura con el ámbito de la empresa. No voy a hablar, por supuesto, del valor que puede tener una empresa pues, para activar mecanismos culturales desde el punto de vista de la filantropía, desde el punto de vista del mecenazgo, de la reputación que puede ser relacionarse con la cultura, sino desde la cultura como una herramienta que puede beneficiar a los procesos de gestión organizacional de la propia empresa. Y para ello quería enmarcarlo nombrando el gran titular de esto, y es que la cultura es un activo en salud. Y esto, como vais a ver a continuación, lo decimos nosotros, pero lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dice Consejo Europeo, lo dice Comisión Europea, etc. La cultura también cura, eso ya se puede decir, hay evidencia científica, es mucho más que patrimonio y que ocio, es un verdadero, como decía antes, activo en salud que produce bienestar a las personas. Hay un cambio de mirada, ¿no? Que puede provocar un cambio sistémico de lo que es el sector de la cultura y el sector de la salud, porque la cultura se convierte en una herramienta de salud pública y eso es increíblemente impactante. Podemos decir que la cultura tiene una responsabilidad hacia la salud de los ciudadanos, y ahí tiene mucho que hacer desde otra perspectiva, desde otro propósito, y que la sanidad y el mundo de la empresa tiene un aliado en la cultura para conseguir sus fines. Eso está creando, como decimos aquí en el punto 5 del decálogo, un verdadero nuevo sector de actividad. Un sector en el que confluyen precisamente 2 cuestiones que nos competen y que nos atañen a todos, que es el amor y la necesidad de la cultura y la necesidad de la salud.
Y todo esto tiene un respaldo internacional, como vamos a ver ahora. Hay una serie de informes, dictámenes que vienen de la Unión Europea que están promoviendo precisamente el uso de las prácticas artísticas dentro de las políticas sanitarias. Y en el mundo del trabajo, ¿cómo enfocamos esto, ¿no? Hay una cuestión clara, y es que uno de los grandes problemas que tienen las empresas, luego veremos algún porcentaje, precisamente es la importancia o el efecto que tiene las bajas laborales, la deserción laboral, y precisamente a través de una serie de estudios recientes se ha visto que la cultura puede, precisamente al integrarse como un elemento de gestión dentro de la propia empresa, puede ayudar, ¿no?, a reducir el estrés, mejorar la motivación y al final disminuir el absentismo laboral. Por eso decimos que hay más motivación y hay menos bajas. Eso está demostrado, como luego veremos, ¿no? Hay muchas iniciativas ya en Reino Unido, sobre todo, que son pioneros en esto, iniciativas de arte iniciativas basadas en arte que permiten avalar todos estos temas, ¿no? Las empresas que innovan ya son una realidad. Hay muchos ejemplos desde empresas consultoras como Pricewaterhouse o Nestlé, o incluso grandes industrias que están utilizando el teatro, ¿no?, para prevención de riesgos laborales, que están innovando con el uso de la cultura como una herramienta, insisto, no reputacional, que también no de filantropía o de mecenazgo, sino de uso como herramienta para conseguir sus fines y mejorar al final la vida de sus empleados y la productividad de la empresa. Y esto es una inversión inteligente, y eso lo digo al mundo de la empresa. Esto no es un lujo, no es algo accesorio, sino que de verdad, y como ahora veremos, pues influye directamente en los resultados de esa empresa. Entonces quería, corriendo, poner un contexto de algo que ocurre en 2019, justo antes de la pandemia, pero a partir de la pandemia se acelera de una forma increíble. Y es que la Organización Mundial de la Salud crea un departamento de arte y salud dentro de la OMS, que se llama Arts and Health, y hace un informe que presenta en la mesa con más de 3.000 estudios científicos que le permite decir que hay que introducir la cultura, las prácticas artísticas y las políticas sanitarias, porque hay un efecto positivo no solamente en la promoción y la prevención de la salud, sino en la gestión y el tratamiento de la enfermedad. Es decir, que estamos colocando la cultura como un aliado, insisto, para la salud. Pero no solamente lo dice la Organización Mundial de la Salud, que crea este departamento, sino que llega la Comisión Europea y inicia en el 2020 Culture for Health, un proyecto que acaba en un informe que desde la Comisión Europea viene a decir lo mismo que la OMS. Señores de la cultura, tienen esa responsabilidad hacia la salud de los ciudadanos y, por favor, el sector sanitario que utilice la cultura como un aliado para conseguir sus fines. Y hace un par de años el Consejo Europeo hace un mandato que recomienda a los gobiernos que implementen programas participativos y de cultura basados en salud, con enfoque en salud. Es decir, que tenemos OMS, Consejo Europeo y Comisión Europea que nos están diciendo hagamos los deberes, conectemos cultura y salud. Y este es un informe maravilloso que se ha publicado ahora en noviembre del 24, que lo ha encargado el gobierno británico, que ellos son líderes precisamente en prescripción de arte desde el sistema público de salud, y lo que han hecho es, ya se sabía que hay una evidencia científica potente que avala este tipo de cuestiones, pero ¿qué impacto económico tiene el consumo de cultura en el sistema nacional británico de salud? Y lo han monetizado, una consultora internacional en temas económicos, por encargo del gobierno británico, durante varios años se está estudiando ese impacto. Por poner algunas cifras, pues la participación en actividades culturales y artísticas mejora la calidad de vida, reduce el estrés y promueve el bienestar mental y físico. Estas actividades generan beneficios a nivel individual y comunitario y ahorro de costes en el sistema de salud. Y pone algunos ejemplos. Es un documento de 300 páginas, aquí es simplemente unos ejemplos. Dice, la participación diaria en actividades artísticas organizadas mejora la salud mental en adultos jóvenes y genera beneficios estimados en 1.240 libras por persona al año. La terapia artística visual en pacientes con cáncer tiene beneficios anuales en el sistema público de salud británico de 730 libras por persona y año. Es decir, en el Reino Unido los problemas de salud mental generan un coste de más de 70.000 millones de libras anuales, incluyendo pérdidas de productividad, lógicamente, en el sistema empresarial y absentismo. Sí, dice el informe, si los programas culturales logran reducir estos problemas en un 20 o un 30%, las empresas podrían ahorrar entre 14.000 y 21.000 millones de libras anuales. Es decir, que estamos hablando de una conexión clara
de cómo la cultura beneficia la salud de las personas, pero por supuesto hace un sistema público de salud más eficaz y genera un beneficio claro al mundo de la empresa. Es por eso que desde Cultura en Vena, además de hacer programas que ahora repasaré rápidamente, estamos trabajando en incidencia política para que precisamente se reconozca el valor de la cultura en los ámbitos de salud, y por eso hicimos este manifiesto, que os invito a que os suscribáis y lo conozcáis, que fue avalado y presentado por Christopher Bailey, que es el director de Arte y Salud de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, os preguntaréis cómo hacemos todo esto, ¿no? ¿De dónde viene todos estos saberes, estas experiencias? Venimos de hacer experiencias culturales en ámbitos de salud, y lo voy a pasar muy rápidamente, ¿no? Tenemos el programa de arte ambulatorio, que llevamos exposiciones con mediación cultural a ámbito hospitalario, como estáis viendo, donde contratamos a mediadores culturales, contratamos a músicos internos residentes para que lleven actividades culturales a ámbitos sanitarios, a ámbitos tan vulnerables como puede ser una planta de oncología o un área de diálisis. Tenemos programas para niños en hospitales pediátricos, como este aquí, de pequeños pacientes, grandes lectores. Tenemos programas amadrinados por una escritora como Irene Vallejo, ¿no? Que nos ha permitido acercar cuentos a unidades pediátricas de hospitales. El programa de investigación, que tiene 7 estudios clínicos sobre los efectos que tiene la música en la salud de las personas, que es el de los músicos internos residentes, donde de esos 7, uno de ellos era medicina del trabajo, y nos permitió, después de 3 años de investigación, comprobar cómo la música dentro del sistema público de salud generaba un bienestar en los propios sanitarios, y de ahí sacamos el programa Vulnera, precisamente, que es para mejorar el clima laboral de los sanitarios y prevenir ese burnout y todo ese tipo de actividades y de bajas laborales, etcétera. Entonces, bueno, pues voy a ir acabando porque ya me toca, pero lo que quería decir es que la cultura, cuando la conectamos con la salud, y ya hemos visto los antecedentes, tiene unos efectos muy positivos para la salud de las personas, y el mundo de la empresa la puede incorporar, insisto, como un activo que le puede resultar muy beneficioso en términos, digamos, de mejora de la calidad de vida de sus empleados y del rendimiento de la propia empresa. Y con esto termino. Quería hacer esta introducción difícil, ¿no? Porque era corta en el tiempo, pero quería dar esa información como lugar de partida. Ya podemos quitar la presentación. Gracias. La verdad que muy loable, enriquecedor todo el trabajo que están haciendo ustedes desde Fundación Cultura en Vena. Gracias por esas pruebas que nos estás mostrando de cómo el arte realmente transforma la mente de las personas, y por ende transforma sus actitudes y su situación de la vida diaria. Muchísimas gracias. Ahora con nosotros está Ana Sastre Gómez, Formaspac Upcycling Group. Ana, tú eres una parte importante de una empresa que aplica innovación y diseño a la reutilización de materiales. En un contexto de deserción laboral, ¿puede el arte ayudar a las empresas industriales no solo a producir más, sino a trabajar mejor con un más sentido? Bueno, gracias por darme paso, Marco. Me gustaría agradecer a Merche el que me haya invitado a participar en este congreso. Para mí es la primera vez, y en concreto participar en esta mesa, que pues, es un tema muy novedoso y muy interesante al mismo tiempo, ¿no? Si me permitís, a mí me gustaría contextualizar un poco el tema de la deserción laboral, ¿no? Yo al menos lo enfoco desde 2 planos, ¿no? Desde el plano del absentismo y desde el plano también del abandono de los empleados, de los trabajadores de su puesto, ¿no? El tema del absentismo, no descubro nada a nadie, es un problema gravísimo, ¿no? En las empresas, en todos los sectores. Yo vengo de la industria y es una realidad que nos limita, nos complica enormemente la gestión diaria de nuestras operaciones, compromete nuestra competitividad y en el fondo compromete la sostenibilidad o la durabilidad de nuestras empresas en el tiempo, ¿no? Llevamos años, ¿no? Intentando atajar este problema desde con numerosos planteamientos o numerosas iniciativas. Y bueno, pues a la vista de los datos, que cada vez son peores, pues está claro que no hemos conseguido o no hemos sido del todo efectivos, ¿no? Yo creo que en mi mundo, en la parte industrial, pues es un mundo de procesos, de números, de la parte física, ¿no? Esa es la parte a la que damos más importancia.
Y bueno, pues dedicamos mucho dinero, invertimos en prevención de riesgos, invertimos en mejorar las condiciones laborales, no sé, hacemos de todo, ¿no? De toda esa parte física, incluso el absentismo que viene provocado por temas más emocionales, pues yo creo que también lo abordamos desde una parte muy funcional, muy estructurada, al final muy económica, que es, bueno, pues para que estés más motivado, pues te hago un plan de carrera o hago un plan de formación, pero siempre yo creo que desde esa parte más física. Y desgraciadamente yo creo que lo que vivimos es que lo que se rompe en las empresas, además de lo físico, es lo emocional. Y cada vez hay más ruptura de esa parte emocional, esa desconexión, ¿no? de la gente. Y bueno, pues también retomando un poco la parte del abandono del trabajador en su puesto, la renuncia, ¿no? Dice, pues me voy, ya no quiero saber nada de esta empresa. Pues los datos también demuestran que no solamente es una causa de, bueno, pues me ofrece mejores condiciones en otro sitio. A veces es una desconexión total con la empresa a la que pertenece, o sea, desconexión total con la empresa, con tus compañeros, estar quemado, ¿no? Como también decías, Juan, pues al final es algo emocional. Y lo que yo creo que se percibe es una desconexión total entre las dos partes, ¿no? Entre la empresa y el trabajador y entre el trabajador y la empresa, ¿no? Entonces, quizá en este contexto el arte puede ser una herramienta adicional, un activo como tú planteas, una herramienta a decir, bueno, ¿cómo conectamos de nuevo? ¿No? O sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos volvemos a hablar? ¿Cómo nos volvemos a mirar? Para de alguna manera volver a recuperar el propósito, el sentido. Y yo creo que algo que se está perdiendo, que es el sentido de pertenencia, ¿no? Que al final cuando tú te sientes que estás en un sitio que te importa, con gente a la que importas y que te importan, haciendo algo que tiene sentido, pues yo creo que quieres estar ahí. Y cuando quieres estar ahí, cuando entiendes, cuando estás comprometido, pues al final tus males físicos pueden ser menos problemáticos, ¿no? O pues puedes ser consciente de lo que implica, ¿no? Que tú no estés en tu puesto de trabajo un día o la carga extra que puede derivar a tus compañeros y estés y hagas un esfuerzo. O puede servir también para esa desconexión o esa falta bueno, pues sí, de motivación en tu empresa, pues la tengas y pues estés en el barco y tires y remes pues en la dirección en la misma dirección que todo tu equipo, ¿no? O sea, entonces, de alguna manera, yo os tengo que ser sincera, yo no tengo experiencia en integrar el arte en mi empresa. Al final yo he venido aquí a aprender de otros empresarios que puedan tener experiencia en este mundillo, pero a mí me huele que tiene sentido, ¿no? A mí me huele que esto va de conectar, va de, bueno, pues establecer nuevas formas, nuevos lenguajes, ¿no? Y claro, al final también va de que si tú llevas haciendo lo mismo durante un montón de tiempo y los resultados no solamente no van a mejor, sino que van a peor, pues quizá nosotros estemos obligados a salirnos del manual y a buscar nuevas fórmulas para que efectivamente pues nuestra empresa se gestione de una manera pues más rentable, ¿no? Porque al final, claro, yo pienso que ahora que los que estamos al frente de las empresas en estos momentos, pues tenemos una situación difícil. No sé si más difícil que otros que han venido antes o no sé si más difícil de los que vendrán, pero en el fondo estamos peleando con una incertidumbre absoluta, cambios regulatorios constantes, bueno, pues muchos problemas y una presión de la competencia gigantesca, ¿no? Entonces, si a eso le sumas que dentro de tu casa, en tu empresa, pues también hay inestabilidad, pues también hay problemas, pues apaga y vámonos, pues tienes el cóctel perfecto para, bueno, pues para, aparte de desesperarte, pues al final pues para decir, bueno, pues esto no tiene sentido, esto no va a continuar. Entonces yo creo que esto es una obligación y a mí me parece que el arte puede ser una alternativa o una vía nueva para establecer puntos de encuentro, de conexión entre la gente, conexión otra vez con el propósito de la empresa, conectar con tus compañeros y en el fondo, bueno, pues estar más motivado y estar más presente, ¿no? Que es de lo que se trata, que pueda ser rentable para la empresa, para producir más, producir mejor, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera yo creo que si eres capaz de crear una empresa más humana, ¿no? Con un poquito más de alma, pues eso sí que puede ser un punto diferencial en este contexto tan desgraciado de deserción laboral. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana. Sin lugar a dudas, todos tenemos un hueco dentro de nuestra vida y nuestra existencia. Y si no buscamos llenar ese espacio con cosas buenas, indudablemente serán llenadas
por cosas que no son tan buenas, que al final del día van a tener una repercusión en nuestro día a día y en nuestro trabajo, en nuestra productividad y por ende en nuestro entorno y en nuestra familia. Muchas gracias por tu respuesta. Voy a pasar con Antonio y luego vuelvo contigo con la última pregunta. Antonio Pérez, Ascensores IMEM. Antonio, en IMEM combinan tecnología, ingeniería e industrialización en entornos urbanos. ¿Cómo incorporan ustedes el valor cultural o simbólico de su empresa y qué objetivos persiguen con ello, Antonio? Bueno, muy buenos días. En primer lugar, por empezar de un modo literario, decir y recordar aquellos versos de Lope de Vega que decían: un soneto me manda a hacer Violante y en mi vida me he visto en tal aprieto. Bueno, pues en este aprieto me metieron mi amigo Andrés y aquí estamos. Decir de verdad que me siento realmente cómodo, no es ningún aprieto, es un placer. Vamos a tratar temas cotidianos que, por supuesto, son susceptibles de ser mejorados. Y desde luego el arte puede ser un puntal importante. Suscribo todo lo dicho anteriormente por Ana, al pie de la letra, y me admira el trabajo de Juan. En lo que a nosotros se refiere y en qué le añadimos a una actividad puramente industrial, tenemos como tres focos, ¿no? Uno en el mundo del deporte, otro en el mundo de la ciencia y otro en el mundo del arte y la cultura. En el mundo del deporte, básicamente lo que hacemos es patrocinar eventos que aportan valores increíbles a la sociedad. El más importante quizás sea los 100 kilómetros Ciudad de Santander, que le venimos dando patrocinio desde su comienzo. Si no conocen a Soto Rojas, su creador es un atleta cántabro que un día se le ocurrió dar 250 vueltas a una pista de atletismo de 400 metros y corrió 100 kilómetros de modo ininterrumpido. A partir de ahí nació esta prueba y recuerdo aquellas fechas con un especial cariño, porque ver a una persona cuando pasa el kilómetro ya no 40, sino el 80, el 90, y cómo ya sin ninguna fuerza es capaz de persistir y de llegar al final, es una aportación más que increíble. Participamos con nuestra gente también, de vez en cuando corren nuestros compañeros en la empresa y significa mucho para mí porque es un proyecto que venimos manteniendo desde hace muchos años. En el mundo de la ciencia hacemos un congreso bianual que se llama SILC, Santander International Live City, Santander, Ciudad Internacional del Ascensor, e invitamos a más de 200 personas que vienen desde todo el mundo a 2 días, 2 días y medio, que es una celebración puramente científica de ponentes en el ámbito de la ciencia. Y invitamos pues, a lo más selecto de nuestro sector y luego de otras tecnologías que nosotros también trabajamos, como es el ámbito de las comunicaciones, la ciberseguridad, la inteligencia artificial, en fin. Disciplinas que son paralelas y que nosotros tenemos en nuestra actividad. Lo inauguramos en el Centro Botín, un centro que también patrocinamos, y es un día completo de ponencias. El segundo día, este último año pasado, se celebró en la Universidad Pontificia de Comillas. Es un lugar maravilloso, como todos ustedes conocerán, o la mayoría de ustedes. Las voces allí de los ponentes suenan realmente especiales. Es un lugar que tiene una entidad extraordinaria. Y hicimos la clausura invitando a los artilleros del Museo de Artillería de la Cavada. Acudieron perfectamente ornamentados de la época y con su cañón de 48 libras dispararon una salva que rememoraba los tiempos pasados de nuestra historia, ¿no? En el ámbito ya del arte y de la cultura, pues como he dicho, patrocinamos al Centro Botín, que utilizamos para cuando nuestros clientes, fundamentalmente de extranjero, pero también de nacional, nos visitan, pues les invitamos a ver la exposición que esté en turno en
en el centro, les acompañamos e intentamos, bueno, pues esa simbiosis de la industria y la cultura. Y por último, tenemos desde hace 2 años y medio una actividad que llamamos Tardes Culturales, a las que invitamos a personas de una importancia extraordinaria en nuestra comunidad que pertenecen a distintas entidades. Ha estado, ahora no veo por la luz, pero mi amigo creo que está por ahí, Jorge Oliveira, Andrés Gómez, el director de Astillero, Juan Luis, el director de Psiquiatría de Valdecilla, el doctor Artal, que ayer hablábamos un poco sobre un proyecto. Y toda esta gente indudablemente deja un pozo, son maestros que nos enseñan, que dejan frases, que dejan palabras y que se traslada a nuestra cultura interna. Somos una empresa muy dada a la innovación, trabajamos muchísimo en el ámbito de la innovación, que es una palabra tristemente denostada porque a todo se le llama ya innovación y no todo es innovación, pero sí es cierto que tenemos una inclinación muy pronunciada y tenemos entre compañeros en la empresa ingenieros que tienen premios internacionales por la Universidad de Northampton o en Suecia sobre diseño de piezas mecánicas tratadas con aceros de alta resistencia, ¿no? Creo que sí, que todo esto que hacemos tiene una trascendencia definitiva en las personas. No en todas, obviamente, pero sí induce a que todos estos eventos y las personas que nos visitan y que invitamos, que procuramos que sean verdaderamente valiosas, y lo son, como las muestras que he dado, acaban teniendo un calado importante en la empresa y, por tanto, eso se traslada a la sociedad y a todo aquello que hacemos. Excelente, Antonio. Muchísimas gracias. Es muy loable lo que hacen en Niven. Muchas gracias. Que sigan así, que sigan promoviendo la cultura dentro de las venas, no nomás de sus asociados, sino también de todos sus clientes y el entorno que los rodea. Enhorabuena. Ana, ¿qué crees que pueda ocurrir si incorporamos esa mirada artística en el entorno industrial? Bueno, pues yo creo que un shock, ¿no? Porque de alguna manera nosotros en la industria al final pues trabajamos con números, con tiempos, con eficiencias. Entonces, bueno, pues al final yo creo que el arte va de otra cosa, ¿no? Tiene otros conceptos, tiene otras bases. Entonces, bueno, pues yo creo que inicialmente puede ser algo que yo misma, ¿no? Cuando Merche me planteaba el tema de la mesa, pues tengo que reconocer que es que era muy escéptica, no acababa de entender la conexión, ¿no? Entre el bienestar, bueno, sí, el tema del bienestar se lo podía entender, pero cómo eso cómo lo ligaba al tema del absentismo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un tema que necesita de una explicación, y tú, como comentabas, Juan, pues existen personas, mediadores, que pueden hacer que ese mensaje, que en el fondo es complejo, abstracto, bueno, pues se aterrice en las empresas, y que nosotros, los empresarios, los que estamos acostumbrados a lo físico, al tocar, a los euros, a tal, pues al final acabemos entendiendo cómo integrarlo y cómo hacerlo bien, ¿no? En cualquier caso, yo creo que pues, los artistas, los creadores, los mediadores, pues de alguna manera tienen otro lenguaje, otros códigos muy diferentes a los nuestros, y eso lo que puede hacer es aportar, puede sumar, y puede hacer que nosotros empecemos a hacer cosas de otra manera, empecemos bueno, pues a inspirarnos probablemente, o a dejarnos contagiar, ¿no? de otra parte emocional, de no tanto lo físico, y bueno, pues tiene sentido, y puede tener un sentido, puede ser una herramienta para que la gente se sienta más comprometida, y por tanto, bueno, pues que estemos en la empresa, ¿no? Es un poco como lo veo, pero me parece que como es un tema difícil, ¿no? A veces de aterrizar, pues yo creo que es necesario la ayuda de expertos para pues, canalizar bien el mensaje, porque de alguna manera no se trata colgar en la pared algo bonito, ¿no? Tú decías, ¿no? El arte no es un lujo, es un activo. Pues al final se trata de eso, de no es poner en la pared un cuadro estupendo o hacer una instalación estupendísima. Se trata también de que transmita un mensaje y de que ayude a que los empleados y que bueno, todos los miembros de la organización se sientan más parte del equipo, se sientan más comprometidos, que incluso nuestros clientes quizá les puedas ayudar a que entiendan qué es lo que haces, ¿no? De otra manera, porque al final
estamos acostumbradísimos a hacer PowerPoints con iconos verdes, en nuestro caso, como somos de empresa de sostenibilidad, de economía circular, que ya no dice nada, pues como comentaba Antonio con la innovación, pues al final si todo es sostenible, pues no es nada sostenible, ¿sabes? Al final, de alguna manera, pues si estamos dando un mensaje o intentamos dar un mensaje en base a números, cifras, cosas, pues igual necesitamos conectar, ¿no?, con tu cliente también, con esa parte emocional que le llegue, y al final, con tu cliente y tus trabajadores, y al final tú lo que quieres es que buscas la movilización de tu cliente a que te compre o que te continúe comprando, la movilización de tu trabajador a que de alguna manera se sienta motivado y forme parte de tu proyecto, ¿no?, y con un nivel de compromiso alto. No sé si respondo a tu pregunta, pero... Perfecto, Ana. La verdad que eh, es muy clara la forma como podríamos incorporar lo artístico al entorno, al entorno industrial. También creo que a título personal es muy necesario el conocimiento totalmente, pero también a veces es la actitud de querer hacer o de querer empezar. Quizás podríamos empezar con algo que no sea tan profesional, entre comillas, pero con esa actitud de como empresarios querer hacerlo y querer empezar a involucrar a nuestros asociados o a nuestros clientes dentro del ámbito cultural, porque al final del día, como bien comenta Juan, el arte no es un lujo. El arte es la expresión del alma a través de algo donde te transmite un conocimiento y un sentimiento para mí. Entonces, quizás empezar a hacer ese tipo de acciones con nuestros clientes y nuestros asociados nos puede llevar a algo más profundo. Don Antonio, desde su perspectiva industrial, ¿qué papel puede jugar el arte en el desarrollo de una sociedad más solidaria y concretamente en el ámbito del absentismo? Bien, Ana ha explicado muy bien el problema que tenemos con el absentismo. Posiblemente sea la actitud más insolidaria del último siglo, laboralmente hablando, ¿no? Y digo actitud porque si bien el absentismo es algo que ha existido siempre, también es verdad que no en la proporción y en la dimensión de los últimos años que va creciendo y que va causando unos gastos al Estado que el año pasado alcanzaron los 13.000 millones de euros, ¿no? Algo hay que hacer frente a esto y también, como decía Ana, es posible que no hayamos tocado las teclas adecuadas, ¿no? Quizá ya en alguna hayamos podido acertar, pero en todas no. Y en este punto decir que mucho menos el Gobierno, con la legislación, que no es que no den la diana, es que las flechas no caen en el pueblo donde está la diana. Entonces, bueno, algo hay que hacer, tenemos que mover ficha y el arte puede ser sin lugar a duda una oportunidad. Esta mañana se decía, creo que por parte de la Directora General de Cultura, recordaba a nuestros antepasados de Altamira de hace 32.000 años y cómo empezaron a expresar el arte en sus casas, que eran las cuevas, y cómo a través de esto lo pegaban a su trabajo, que ellos no sabían que trabajaban, eran cazadores y cazaban para alimentarse, ¿verdad? Y esto nos puede indicar claramente que desde siempre el arte está pegada a la actividad. Si nos movemos en la historia a tiempos mucho más recientes, durante la reconversión industrial, revolución industrial, mejor dicho, propiamente dicho, hubo un movimiento que se llamó Arts and Crafts porque la industrialización acabó con el arte temporalmente, ¿no? El repetir piezas todas iguales acabó con los artistas, con los artesanos, y se empezaron a tener productos que chocaban culturalmente con las expectativas de la sociedad. Hubo una persona muy conocida de nombre William Morris que empezó con aquello de los papeles pintados, la decoración de los hogares, del mobiliario, etcétera, que tuvo un calado enorme en la personalidad de la gente. Por tanto,
hay una evidencia ya anterior. Pero luego el Bauhaus alemán tuvo una importancia enorme en la construcción también, incluso en la relojería, en los electrodomésticos. Aquellas marcas alemanas que todos recordaremos de Braun, comenzaron a hacer cosas bonitas desde la industria, ¿no? En los años 1900 se hicieron posiblemente los automóviles más bonitos de la historia, que el CX famoso ha destrozado por aquello de tener un coeficiente de penetración interesante y bajar el consumo, ¿no? Entonces, hay numerosísimos casos y evidencias históricas que nos vienen a demostrar que el arte ha estado siempre presente. Bueno, hoy que tenemos un día de hermanamiento con México, el muralismo, que ya fue nombrado anteriormente, que saltaba bueno, pues la cultura indígena y los valores del pueblo mexicano, encauzados de una manera determinada, pues no dejó de ser también una manera de manifestación donde el arte tuvo un impacto importantísimo. ¿Qué sucede? Como bien decía Ana antes, nosotros, si estuviésemos hablando del mundo del arte como un ente, perteneceríamos al hiperrealismo. Tenemos que tocar cosas, materializarlas y venderlas, porque la gente que trabaja en nosotros tiene una costumbre muy rara, que comen 3 veces todos los días. Y entonces pues resulta que llega el día 30 y hay que cubrir todos esos gastos. Y esto nos obliga a materializar. El tema empírico en la empresa puede tener un espacio, pero tenemos que controlar cuál sea. El arte, en cualquier caso, insisto, está ahí y es una puerta a la que tenemos que recurrir definitivamente. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Nos queda muy claro la incorporación del valor del arte dentro del desarrollo de la sociedad. Gracias a los tres por compartir visiones tan complementarias y valientes. Hoy hemos visto cómo el arte no es un lujo, es un lenguaje que puede curar, conectar, transformar, sostener y construir relaciones humanas más efectivas y duraderas. En este cruce entre cultura, industria, humanismo y sostenibilidad, queda claro que el arte puede y debe estar en el centro de la conversación empresarial, laboral y social. Tenemos tiempo de cierre, 2 minutos para cada uno, por favor. Iniciando. Bueno, desde aquí invitar al mundo de la empresa a que tenga esa mirada hacia la cultura y hacia los agentes de cultura, ¿no? Que son los verdaderos transformadores. Ya no estamos hablando de objetos de arte, sino de mediadores culturales, de músicos, de gestores culturales que tienen unas capacidades ya contrastadas y avaladas por la ciencia de intervenir en campos no artísticos, ¿no? Como son los de la salud o bien los de la empresa. Yo entiendo que desde la empresa se vea complejo y difícil, tú lo decías, Ana, ¿no? El cómo integrar estas cuestiones, pero eso ya existen, y eso podemos hablar en otro momento, metodologías, además con indicadores, para poder medir efectivamente los efectos que tiene realmente en vuestra productividad, en vuestras políticas. Y os invitaría a que exploraseis de verdad estas metodologías, estos sistemas que no consisten, como hablábamos antes, en poner una obra de arte en un pasillo, que está muy bien, evidentemente, sino en que esa obra de arte pueda ser explicada por un mediador cultural durante 15 minutos en la hora del café y que eso desate una serie de reflexiones y de sentido de pertenencia, porque al final el absentismo laboral es un absentismo emocional, que la gente está, pero no está. Eso nos pasa en muchos sectores. Y la cultura es un verdadero aliado para conseguir esas metas. Muchas gracias, Juan. Ana. Bueno, pues yo pues aportar esto, ¿no? Que al final el problema de la deserción laboral es un problema gravísimo para nosotros, que pues intentamos, ¿no, Antonio, diariamente 1001 fórmulas, pues al final el arte puede ser una herramienta adicional para hacer que la gente esté más conectada, para que además de estar, o quien está, quiera estar, ¿no? Yo creo que este es el punto, que quieran estar y que haya un orgullo de pertenencia, además de un sentido de pertenencia. Y bueno, pues en este caso el arte es algo a explorar. Para nosotros yo creo que congresos como este, en el que se establece un diálogo entre dos mundos
diferentes, que nos hemos mirado muy poco, ¿no? O al final nos conocemos poco, es muy relevante y surgen oportunidades y yo creo que hay que explorarlas. Yo al menos me voy... bueno, yo os he comentado inicialmente que no tengo mucha experiencia, pero bueno, al final lo que tengo es ganas, ¿no? Y me apetece, ¿no? Iniciar actividades, ¿no? Como las que ha desarrollado mi compañero Antonio, estas u otras. Yo creo que hay que arrancar, ¿no? Hay que hacer, empezar por lo poquito, ¿no? No pensar en algo súper profesional, pues quizás ir dando pasitos para ir integrando poco a poco la cultura, en su sentido más genérico, en nuestras compañías, que igual nos permiten o nos aseguran en parte o ayudan a asegurar esa sostenibilidad en el tiempo. Muchas gracias, Ana. Antonio. Bueno, yo como quizá resumen, en los españoles utilizamos mucho una frase que dice hay que, ¿no? En ese hay que hay una indefinición siempre que aparece un tercero que nunca está, entonces, ¿verdad? Es como la película del gran dictador cuando se van dando órdenes y el último mira y ya no hay nadie, ¿no? Entonces, bien, yo también frecuentemente digo hay que, porque no siempre tenemos la solución en la mano y no siempre tenemos un plan para ejecutar manifiesto. Pero hoy es una oportunidad, hoy es una oportunidad. Y al reto de Juan, podemos empezar aquí una pequeña partida de ping-pong, ¿verdad? Aquí estamos muchísima gente que podríamos trabajar en eso, hacer un equipo. Hoy los medios audiovisuales permiten trabajar a través de Teams. Podemos ponernos de acuerdo con Merche en ver cómo organizar esto y podría ser en términos marineros, ya que estamos en una ciudad, en un puerto de mar, el cabo de unión, que se ha de convertir en maroma, que fije... Agarro el testigo y te doy la mano estás para tirar de apuntado, hilo. estás apuntado. Además hay una cosa, nosotros tenemos convenio con 7 comunidades autónomas, Cantabria nos ha tocado la puerta, siempre decimos que estaremos encantados, pero hace falta financiación, ¿no? Y cuando hacemos este tipo de cuestiones, hacemos un beneficio para la empresa implementando programas de cultura dentro de la empresa, pero además eso permite que podamos desarrollar programas en ámbitos sanitarios, en este caso el Hospital de Valdecilla. Es decir, que encantado de recoger tu palabra y tirar del hilo. Bien, perfecto. Pues ojalá surja después de este congreso, llamemos un movimiento, Ojalá. que nos ayude a abrir una nueva puerta. A mí me parece que el medicamento no es un mono algo, no sabría qué decir. Me parece que es un compuesto, ¿verdad? Yendo a un término farmacéutico. Y el arte sería uno de los compuestos, porque hay aspectos psicológicos, hay aspectos de derecho, incluso hay aspectos muy importantes que unir. Es una necesidad de la sociedad por la propia sociedad, no nos podemos permitir esta deriva hacia una posición tan delirante. Hay que resolverlo y bueno, pues hoy estamos ante una nueva puerta que quizá nos lleve a un pasillo y ese pasillo a una habitación mayor y entre mucha gente que aquí hay y que estoy seguro que podría participar. No veo por la luz, pero Merche, si me he excedido en la invitación, me lo dices luego. Pero me parece un magnífico plan para poder cooperar desde distintos ángulos y con distintas visiones al problema. Muchas gracias, Antonio. Muchísimas gracias. Agradezco el tiempo, agradezco a todos ustedes y agradezco a Tiempo de Arte, a Merche Zubiaga, fundadora y directora, por abrir este espacio y a ustedes por ser parte activa del cambio desde el emprendimiento, la administración, la colección, el conocimiento y las ganas por querer hacer un mundo mejor, por querer tener una empresa mejor y por querer transmitir ese arte que de una u otra forma hemos mamado en nuestra vida, en nuestro día a día, en las calles, en las exposiciones, en eventos como este. Gracias, Merche, de corazón, y a nombre de Ángela de Miguel, les doy les agradecemos mucho. Muchísimas gracias.